¿Qué significa catarsis? El diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera: purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Hoy estamos con el concepto de catarsis en este día 3 de diciembre de 2023. La catarsis fue tomada por Platón y por Aristóteles fundamentalmente, y vamos a ver este concepto por medio de estos dos filósofos. Esto va a ser bastante corto, pero es necesario porque es un concepto que da que hablar, sobre todo en la retórica y en la poesía, ¿no es cierto? Y que podemos vincular con la realidad contemporánea sin ningún problema. Por lo tanto, vamos allá. Bueno, partamos con Platón. El filósofo ateniense es el primero en definirla diciendo que la catarsis es la elección que conserva lo mejor y expulsa lo peor. Pero el término ha sido utilizado con mucha anterioridad al filósofo de la antigua Grecia, ¿no? Muchos hombres, entre ellos los griegos, celebraban sacrificios para purgar, ¿no es cierto? Una palabra que podría considerarse como sinónimo de catarsis, para purgar sus pecados y sus malos actos frente a Dios. En Platón la catarsis tiene que ver mucho con la liberación de los placeres mientras está vivo. Por otro lado, también significa la liberación que el alma obtiene luego de separarse del cuerpo. Por lo tanto, con Platón, ¿no es cierto?, vemos que también es una especie de experiencia de liberación de los placeres, del mundo sensible, para estar en el inteligible, perdón. Luego vemos con Aristóteles, que toma el concepto de catarsis de Platón, pero lo usa específicamente para el mundo del arte. Recordemos su tratado Poética, donde él mismo define la catarsis. La catarsis, dice Aristóteles, es una experiencia donde el espectador purifica sus placeres más bajos. Es decir, para Aristóteles era una especie de relajación o de calma, donde el espectador de una obra podía descansar luego de ver una trama llena de emociones. Esta está presente sobre todo en las obras de teatro como las tragedias, las cuales eran muy típicas en la antigua Grecia. Si me permiten a mí una experiencia personal con una tragedia, de hecho, no es una tragedia que me haya pasado una situación en la vida, me refiero a que es una tragedia en cuanto a un texto, ¿no? A un texto que yo leí y que, si no me equivoco, es de Eurípides, que se llama Alcistes. Es una tragedia, la tragedia de Eurípides, que se llama Alcistes, que consta, ¿no es cierto?, de un príncipe o un rey, no recuerdo bien, chicos, pero caramba que me impactó, que perdía a su reina o princesa. La perdía, ¿no es cierto? Había muerto, y en ese momento estaba pasando Hércules, ¿no es cierto? O Heracles más bien, y le pregunta a este rey por qué está triste. Bueno, que mi esposa ha muerto, está en el Ares, ¿no es cierto? Debe estar en el Ares ahora, y Hércules dice: no, yo la voy a rescatarla, y Heracles, ¿no es cierto?, va al mismo Ares a rescatarla, y la rescata, ¿no es cierto?, y la pone enfrente del rey. El príncipe, tremendamente agradecido, y cuando el príncipe le empieza a hablar, o rey, ya no me acuerdo, chiquillos, vamos a decirle príncipe, le empieza a hablar y ella no hablaba. Entonces Heracles le decía: no, es que tiene que pasar un tiempo para que ella finalmente pueda hablar, unos 3 días me parece que era la condición. Por lo tanto, bueno, después de eso, después de leer esa tragedia de Eurípides, me pareció bastante conmovedora, ¿no?
porque ocurre, ¿no es cierto?, en la vida real que alguien de repente muere, se da por muerto y hay un diagnóstico equivocado y esa persona estaba viva y como que vuelve de la muerte, ¿no? Es casi como un milagro. Por lo tanto es bastante conmovedora esa historia de Alciste y claro, ahí en ese proceso es cuando usted se libera de todas las emociones, que ocurre la catarsis. La catarsis, esta liberación, ¿no es cierto?, de todas las emociones después de ver, ¿no es cierto?, una tragedia, ¿ya? Y eso sería, ¿no es cierto?, el concepto de catarsis en Platón y Aristóteles. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por comentar, por dar likes, por suscribirse. Recuerden que la información de este video está escrita en el blog. Accedan al blog chicos. Que estén muy bien, los quiero mucho.